17, versículos 2 y 3. Seguimos con nuestra serie del Evangelio de Juan. Y el sermón de esta mañana titula El único Dios verdadero y la vida eterna. El único Dios verdadero y la vida eterna. Leemos en Juan 17, 2 y 3 que dice: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oremos, hermanos. Señor, Padre amado, en tu gracia, auxílianos a todos, Señor. Al que escucha para escuchar como debe, con mente, con corazón, con disposición, con atención, con solemnidad. Al que predica para que lo haga con verdad, con tu unción, con tu autoridad, para tu gloria, con precisión. Nada de estas cosas podemos hacer, Señor. Por nuestros pecados rechazamos estas cosas, pero si tú nos asistes, Padre, si tú nos ayudas, si tú nos fortaleces, podremos escuchar y el predicador podrá predicar conforme a tu corazón. Y que tú nos puedas hablar a través de tu Espíritu, al Él acomodar las palabras predicadas en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, glorifícate en esta mañana, examina nuestros corazones, danos lo que necesitamos, no lo que nosotros creemos que necesitamos, lo que tú sabes que necesitamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En una ocasión, 3 ciegos querían saber cómo era un elefante. Y entonces alguien trae un elefante o los llevan a un elefante. Y bueno, el elefante es grande, ¿no? Y había un guía con ellos, y entonces toma al primero y le dice: puedes tocar por aquí, por la parte trasera del elefante, ¿no? Y logró tocar ahí un poco quizás los muslos del elefante, él no podía ver, y también le tocó la cola. Dijo: ok. Y luego, a ver, otro. Y luego trajo a otro de los ciegos y lo llevó por la parte de la cabeza y le agarró la trompa al elefante. Lo pudo palpar y tocar la trompa para por lo menos conocerlo. Y luego trajo al tercero, y le pudo tocar la panza, ¿no? La barriga del elefante. Y grande. Al final le preguntan a cada uno de ellos: bueno, ya conoces un elefante, ¿cómo es un elefante? ¿Cómo crees tú que es un elefante? Bueno, el que tocó la cola dijo: bueno, es como una escoba, pero con una parte plana, como muchos pelos, así es un elefante, con mucho cabello. Luego el que había tocado la trompa dijo: es como una corneta, como una trompeta de esas, así parece ser un elefante. Y el que había tocado la barriga dice: no, es como una cosa grande, así como una pelota gigante dura, así es un elefante, ¿no? Cada uno tenía una idea distinta de cómo era el elefante, porque tocaron distintas partes, ¿no? Distintas partes del elefante. Nos preguntamos: ¿cómo es Dios? Algunos tienen esa percepción, así como los ciegos al tocar al elefante, sobre Dios. Han conocido o visto o se les ha contado algo, alguna área de Dios, y esas personas creen que todo Dios es así. Dios es amor. Y solo amor. Dios es un corazoncito dibujado en el cielo, sentado en un trono de espuma o de una gran nube rosada, y que salen chispitas de colores alrededor. Porque solo es amor. No se sabe nada de su justicia, no se sabe nada de su ira, no se sabe nada de su omnipotencia. Los israelitas conocieron muy bien la omnipotencia de Dios antes de que se les diera la ley en el monte Sinaí. En el capítulo 19 de Éxodo
se dice que el Señor hablaba con truenos y con rayos, y el pueblo temblaba solamente de escuchar y de ver lo que estaba sucediendo en el monte Sinaí. Entonces, ¿cómo es nuestro Dios? Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y vamos a estar viendo cómo es que ese Dios nos da salvación. ¿Cómo es que ese Dios nos da salvación? Pero sobre todo vamos a ver cómo conocemos bien a este Dios. Para no quedarme solo con la trompa o con la cola o con la barriga, sino ver entero al elefante, completamente, según la alegoría. Queremos entender bien, conocer bien a Dios. Y no solo una parte de Dios, una esquina de Dios, sino todo como es Él. Nadie, y así necesitamos conocer. Eso estaremos viendo en esta mañana, amados hermanos. En el versículo 2 vemos un poquito la continuación de lo que ya vimos en el 1, continuación y conclusión para entrar al verso 3. Y es que dice, léalo conmigo de nuevo, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. El Señor Jesucristo glorificó a su Padre durante su ministerio, dijimos la anterior semana. Lo hizo también al predicar, ¿verdad? Lo hizo al predicar el Evangelio. Pero sobre todo el Señor glorificó a su Padre durante su ministerio, no tanto al predicar, y no tanto al obrar las obras milagrosas que también, sino más bien y sobre todo el Señor glorificó a su Padre al perdonar y salvar. Ahí fue donde más gloria le dio Cristo a su Padre, al perdonar y al salvar. Los elementos de predicar y obrar llevaban a el propósito de salvar, de que se logre salvación, de que se logre el perdón de pecados. ¿Qué dijo al principio el ángel cuando se le presentó a María? Porque Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Un Salvador. Entonces el Señor glorificó a su Padre en sus predicaciones, en sus obras, pero sobre todo cada vez que le decía a alguien: vete, tus pecados te son perdonados. Has sido perdonado. Puedes ir en paz. Jesús dice ahora que quiere ser glorificado, ¿cierto? Quiere ser glorificado y hemos dicho quiere ser glorificado para Él seguir glorificando a su Padre. Quiere continuar haciendo lo que Él ya venía haciendo. ¿Pero de qué manera? Perdonando y salvando. Perdonando y salvando. Ay, mis hermanos, algunos quieren llegar al Señor Jesucristo habiendo purgado ellos sus pecados para decir, ahora sí soy digno de ser cristiano, de servir o de estar con el Señor. Es como que tú estés enfermo de lo que sea, y digas, no, yo me voy a sanar primero solo y luego voy a ver al médico. No tiene sentido. Tú vas al médico para que el médico te sane, te recete, te ayude. Entonces no puedes limpiarte y sanarte y luego decir, cuando sea digno voy a ir entonces a buscar al Señor en oración, a unirme a la iglesia del Señor. No, venimos rotos, enfermos y quebrados a buscar la gracia del Señor Jesucristo, para que Él nos salve, nos sane. Jesús dice entonces querer ser glorificado para glorificar a su Padre, y lo hace de la mejor manera, que es perdonando y salvando. O como lo dice el texto, vamos a seguirnos ahorita al texto. Mire lo que dice al final del versículo 2. Porque este versículo 2 es la conclusión, es como un cierre para que el Hijo te glorifique a ti del versículo 1. Y dice que lo hace dando vida eterna a todos los que tú le has dado. De ahí es que estoy sacando que la manera en que más se glorifica el Padre, o como Cristo glorificó a su Padre, fue al dar vida eterna a todos aquellos que tú me dijiste que dé vida eterna. Cumplir con lo que me has ordenado, que dé vida eterna. ¿A quiénes? A todos los que tú me has dado. ¿Por qué se salva a alguien? Quien sea.
Es una pregunta. ¿Cómo es que alguien se salva y por qué se salva alguien? ¿Por qué se pierde alguien en la condenación? Bueno, los que se salvan por gracia soberana. La gracia soberana. Por la elección de Dios, porque Dios lo ha elegido para darle su gracia soberana. Y por ello fueron dados estas personas que se salvan a Cristo. Dios se los dio a Cristo. Y por eso entonces se salvan por gracia soberana. Y los que se pierden, escuche bien, se pierden por sus propios pecados, por su propia maldad, por sus propios pecados. Y, secundariamente, podríamos decir, no llegan a salvarse porque no fueron dados a Cristo por parte del Padre. Pero no se pierden por no haber sido dados, sino se pierden por sus pecados. No se salvan por no haber sido dados y se pierden por sus pecados. Esa es la realidad. Porque eso es lo que dice, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Qué interesante que no dice para que dé vida eterna a todo el mundo, sino a todos los que tú le has dado. Así que aquí el Padre ha dado un grupo de personas a su Hijo para que Él les dé vida eterna y así glorificar a su Padre. Esa es la realidad. Amados hermanos, nosotros creemos en la elección y creemos en la predestinación. Y no la creemos porque Agustín, porque Calvino, Owen, Spurgeon, John Piper o Paul Washer lo digan o lo crean. Aunque estamos de acuerdo cuando lo dicen y lo creen. Pero no lo creemos por eso. Lo creemos en la predestinación, creemos en la elección porque Jesús así lo está diciendo aquí. Él lo está diciendo. Así se lo está expresando a su Padre en oración, hermanos. No es un comentario así, me puse poético, ¿no? No, es una oración a su Padre. Esta oración, recordemos, es una oración perfecta, lo dije la anterior semana. Es una oración perfecta, es una oración santa. Toda ella, toda la oración, todo su contenido es veraz. Es Dios Hijo hablando con Dios Padre. ¿Qué es lo que no hay aquí? Bueno, aquí no hay mentiras, aquí no hay ignorancia. Estoy diciendo algo que no sé. Ay, hijo, estás hablando tonterías que no sabes. Dios no puede decir eso de su Hijo Jesús. Estás hablando incoherencias en esa oración. No hay malos entendidos tampoco. No es que, es que Jesús no quiso decir eso. Ajá, ¿dónde dice eso? Porque ahí está clarito. Lo dijo aquí, lo dijo en Juan 6, lo dijo en Juan 8, lo repite Pablo, se lo repitió a Jeremías. Pues por todos lados está. Lo cumplió, o está el testimonio histórico de sus obras cuando lo hizo con Abraham. Abraham, ven, te escogí. Imagínense que Abraham estuviera ahí con un grupo de amigos jugando a las canicas en aquella época. ¿Y por qué a él y no a mí? A Abraham lo escogió Dios. Punto. A él. No al primo, al hermano, al vecino, al de otro pueblo, a Abraham. Así Dios le ha dado a su Hijo un número para ser salvado. Y era importante notar esto porque estaba aquí en el texto y no podemos saltarlos así como así. El Señor Jesús tiene la pasión por la gloria de su Padre, y esta pasión se demuestra en la obediencia de cumplir el dar vida eterna a aquellos quien el Padre le ha dado. Entonces Dios, el Padre, le ha dado a su Hijo un número, no infinito, pero un número innumerable como la arena del mar, para que su Hijo, en la medida que va pasando el tiempo, por medio de su Evangelio, dé vida eterna a todos ellos. De esto surgen algunas preguntas que podemos hacer, preguntas importantes e innegables. ¿Cómo da Cristo vida eterna? ¿Cómo Cristo da vida eterna? ¿O qué es tener vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Y esa respuesta la encontramos de manera diáfana y cristalina como el cristal mismo del mar en el versículo 3. ¿Cómo? ¿Qué es?
la vida eterna, la cual el Señor Jesucristo otorga y da, y así va glorificando a su Padre. Dice el verso 3, y esta es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que veamos lo que es la vida eterna, hermanos. La vida eterna, según las palabras textuales de Cristo aquí, es conocer a Dios el Padre y a Jesucristo, y conocerle a Él. Es conocer al Padre. ¿Qué es la vida eterna? Conocer al Padre. Pero ¿bastará con conocer la cola nada más? ¿La trompa? ¿La panza? Es conocer a Dios, el único Dios verdadero. Surge ahora otra pregunta. ¿Qué es conocer? ¿Acaso se refiere solo al conocimiento cognitivo, a saber algo? Alguno puede decir, pues sí, eso es lo que está diciendo Jesús, conocer al Padre, saber quién es. No lo creo. No puede ser. Preguntémonos juntos, todos, lo siguiente: ¿conocen los demonios en ese sentido cognitivo de saber quién es Dios? ¿Conocen los demonios a Dios? ¿Cuál es la respuesta? Sí, conocen a Dios. Claro que lo conocen. No solo cognitivamente, sino que seguro que también conocen cómo es Dios en ciertas facetas de su carácter. ¿Son los demonios salvos? No. Así que decir, ay, yo conozco a Dios, tuve una experiencia, me ardían las orejas, yo creo que eso es Dios. Yo digo, no, a mí me salían aceite de las manos. El otro, no, a mí era un picor en la columna. Y dicen, Dios es así. Y por tanto quieren el ministerio de las orejas de hormigas, ¿no? Que te hormiguee las orejas. Porque ese es Dios, y así se manifiesta. El ministerio del aceite de las manos, porque ese es Dios. Y van catalogando diciendo que Dios es así. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es conocer a Dios? ¿Conocer como los demonios? No, no puede ser así. ¿Conocer como Judas conoció quién era y hasta lo vio a Jesús? No, no puede ser así, porque entonces Judas debería ser salvo. Conocer a Dios y conocer a Jesús, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es conocer? No es un conocer meramente racional o intelectual, aunque el intelecto y la razón debe estar involucrado. De ahí que no pueden ser solamente emociones o una experiencia esotérica o mística. Si las tienes, bien, pero no puede ser solo eso. Debe haber raciocinio ligado a una experiencia. Es conocer vivencialmente, hermanos, vivencialmente a Dios, conocerlo experimentalmente, conocerlo de una forma íntima y de una forma personal. A eso se refiere Jesús cuando dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso es vida eterna. Eso es tener la vida eterna. Así que Jesús dice que para tener vida eterna una persona debe conocer a Dios vivencialmente, en una experiencia real, algo personal, algo íntimo, algo así como cuando se dijo de Adán y Eva, y Adán conoció a su mujer y nació fulano, porque hubo intimidad, una relación cercana. Y no me contaron que él es así, o sí lo vi de ojos. Job dice, de oídas te conocía. O sea, ahora me doy cuenta, dice, que apenas y te conocía de cuentos. Ahora que te he visto y que me has hablado y me has confrontado y entiendo lo que me has dicho, Señor, ahora te veo y ahora te conozco. Ahora sé quién eres, cómo eres. Es conocerlo vivencialmente, experiencialmente. Surge una nueva pregunta: ¿conoces a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios el Padre? Vivencialmente, de manera personal e íntima. Esta es la gran pregunta para saber si tienes o no vida eterna. Es la gran pregunta.
Yo le conozco, dice el apóstol Juan en su carta. Muchos dicen, yo le conozco, pero aborrecen a su hermano. Y el que tal hace, el amor de Dios no está en él. Está en oscuridad. Todavía anda en tinieblas. No conoce nada. No sabe nada, como debe saber. Veamos entonces distintas formas, para que no piense demasiado ya, y vamos de una vez a ver conocer a Dios. Distintas formas y resultados de conocer a Dios. Formas distintas y resultados diferentes de conocer a Dios. Número 1, sobre qué es conocer a Dios y cómo conocemos a Dios. Nosotros podemos conocer a Dios mediante la creación. El Salmo 19 dice que los cielos anuncian la gloria de Dios. Y que una noche le dice a otra noche lo glorioso que es el Señor. Lo transmite. Nos cuenta a nosotros. Romanos capítulo 1 también habla de que los hombres no tendrán excusa de decir yo era ateo, yo no sabía que tú existías. Mentira. Porque desde el principio de la creación su eterno poder y divinidad se han visto claramente expuestos por las cosas creadas y visibles. Nadie puede ver el ADN, el cosmos, microcosmos, macrocosmos y decir todo esto fue el azar, la nada. Ahora no quiero admitir que vino de Dios o de una divinidad. Ese es tu problema y por eso serás juzgado. Pero tú sabes que esto no vino de una explosión. De las explosiones no salen nada, hermanos. La teoría del Big Bang es una falacia. A ver, agarre unos petardos, unos buenos petardos, de esos buenos, matasuegra, como decían antes acá hace 15 años, ¿no? O de esos gordos. Y póngalo junto con un poquito de tornillos, números de plástico, ponga ahí un poco de vidrio, haga ahí un montón de cosas, alambres y cosas tecnológicas ahí, un poquito. Hátelo todo junto ahí, dele mecha y tírelo contra la pared y a ver si aparece un iPhone. A ver si aparece un iPhone. Complicado, complejo, armadito, ¿verdad? El mundo es mucho más complicado que un iPhone, hermanos. Mucho más complicado que un iPhone. Y más complicado que las mujeres también. Es mucho más complejo. Eso se llama el ajuste fino del universo como señal de que Dios existe. Esta es una de las primeras maneras en cómo podemos conocer a Dios por la creación, pero ¿saben qué? Es la revelación general de Dios en su creación, pero que no es suficiente, puesto que no es personal, no es íntima y no es salvífica. Nadie se va a salvar por la revelación, aunque la acepte y diga, sí, ahí está Dios, no es salvífica por la revelación general. Pero admitirla ya es un paso de gracia que Dios nos da, porque nos va guiando, nos va llevando a buscar, y aquel que me busque y me busca de todo corazón, me encuentra. Pero aquel que ya niega las primeras evidencias, que es la creación misma, entonces no tendrá excusa. Esta revelación de Dios, que nos muestra, por ejemplo, wow, un ser eterno, un ser divino, un ser increíble tiene que haber hecho esto, sí, no nos salva todavía. No salva. Es conocer una partecita del Señor, una esquina, un algo de Él, pero no es salvífico. Número 2, podemos conocer a Dios, conocerlo en la revelación especial, ya no la general. La revelación especial es la Biblia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver y podemos descubrir sobre Dios, sus atributos. Podemos ver expresados cuando en los textos nos dicen que Dios es justo, fiel, amoroso, compasivo, y si nos da una descripción de cómo es Dios. Es un mejor conocimiento que el primero, ¿sí o no? Ya es mejor que el conocimiento general al ver la creación, pero sigue siendo igual de insuficiente para salvación. Miles, por no decir, yo no sé, millones, pudiera exagerar, pero miles, hermanos, miles de teólogos, estudiosos, no de hoy, estoy tratando de pensar más bien
a lo largo del tiempo. Miles de teólogos o de estudiosos que se conocen la Biblia de memoria, que la han leído más que todos nosotros juntos, quizás se dedicaron a estudiar, terminarán en la condenación del infierno. Y uno diría, pero leyeron la Biblia, que es la revelación especial, ya no la revelación general, no leyeron el universo. Ellos creyeron que este universo lo creó el Señor, por supuesto. Y luego incluso creyeron que aquí había una revelación de Él. La leían, la conocían, pero no fue suficiente. De ahí es que se dice que hay muchos que hoy pueden, por estudiar teología, pueden tener una cabeza así de grande de conocimiento de revelación especial, pero aún así no ser regenerados y no ser salvados. Es posible, es viable, ha ocurrido. Por lo tanto, aún la revelación especial y conocerla y a través de él saber, a través de esa revelación especial saber cómo es Dios o qué se nos dice de él, no es del todo concluyente para decir eso es vida eterna, porque estoy conociendo a Dios. No. ¿Pero me acerca? Sí. Si he aceptado la revelación general, eso me ha llevado a la revelación especial, y mientras me aferro y estoy adquiriendo y yo voy a ir buscando confiar y escudriñar más de cómo llegar a Dios y a su corazón a través de esta revelación especial, finalmente Dios te va a dar el tercer punto, que es conocer a Dios mediante la revelación especial, pero en la revelación suprema se llama. Revelación suprema. Tenemos la revelación general, que es el mundo. Vemos el mundo y podemos decir, esto ha tenido que hacerlo Dios. Tenemos la revelación especial, que es la Escritura, y decimos, aquí está la historia de Dios y del hombre con Dios. Pero luego tenemos la revelación suprema, que se encuentra en la Escritura, y es encontrarnos en la revelación especial con Jesucristo. Porque la revelación suprema tiene un nombre, se llama Jesús. Jesús es la revelación última y suprema de todas las revelaciones de Dios, de su propia autorrevelación. Y solamente conociendo a Jesús podremos conocer a Dios. En Jesús conocemos a Dios. Quiero que venga Hebreos para que vea lo que dice Hebreos 1, versículo del 1 al 3. Dice Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, note eso, habiendo hablado tiempo pasado de muchas formas, muchas maneras, ocasiones, padres, profetas, hablando de los padres del Antiguo Testamento, Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, profetas, Elías, Jeremías, Eliseo, Zacarías. Bien, verso 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Esta es la revelación suprema. Yo me he ido revelando, dice Dios, progresivamente, y he hablado de muchas formas, de muchas maneras, pero este último tiempo y la última forma en la que yo voy a hablar y revelarme es en Jesucristo, en mi Hijo. Aquí hablar, a ver si ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, bien puedes equivaler a revelar. Dios habló de muchas formas, Dios se reveló de muchas formas, en muchas ocasiones, a través de profetas, los padres, y progresivamente, hasta llegar entonces ahora a la revelación suprema, que es su Hijo. Él se ha revelado de manera suprema en su Hijo Jesús. Sigue haciendo eso y quiere que sigamos conociéndole, que los que no le conocen le conozcan a través de la revelación especial en Cristo, la revelación suprema, hasta la culminación de los tiempos. No va a haber otra revelación más, no va a haber otra forma de llegar a Dios. Ya no hay más. La última y culminante y final revelación de Dios es Jesús, su propio Hijo. Cristo, solo Cristo es la muestra y la revelación de Dios, su Padre. ¿Escuchó eso?
Cristo y solo, no hay otro, solo Cristo es la muestra y revelación de Dios su Padre. Él es el camino al Padre porque Él es la imagen perfecta del Padre. Por eso es el camino al Padre. Es el único mediador al Padre, porque Él es el único que tiene comunión íntima y revela al Padre y dónde está el Padre y cómo llegar al Padre. No hay otro. En Cristo encontramos una revelación prominente y un lugar excelente donde podemos conocer a Dios el Padre. Aún en Cristo hay un punto culminante en su vida, en donde podemos ver de manera más magnífica a su Padre. Y eso es en la cruz de Cristo. Más preguntas. ¿Qué ves en la cruz de Cristo? Cuando piensas en la cruz, ves la pasión de la cruz, recuerdas la cruz, ¿qué es lo que allí ves? ¿Qué vemos en la cruz? En la cruz, lo que debemos ver, si no lo hemos logrado hacer, pero piensa en esto, es la santidad de Dios, diciendo: yo debo castigar el pecado, no lo puedo pasar por alto. Y aunque no lo voy a castigar en ti, lo voy a castigar en mi Hijo. A la vez vemos su justicia. Puesto que soy santo y además soy justo, no puedo perdonarte de gratis algo que se debe pagar. Y como juez justo, mi Hijo, en este caso, ha querido adquirir tu deuda y Él la está pagando. Y yo estoy aceptando el pago en la cruz. Vemos su ira, puesto que el Señor en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, revela que es un Dios que está airado contra el impío todos los días, y que el impío que no se arrepiente, la ira de Dios está sobre su cabeza continuamente. Pero al mismo tiempo habla de su gracia que ha provisto para rescatarnos y librarnos o salvarnos de la ira. Bien, en la cruz usted ve la ira de Dios expresada cuando Jesús dice: debo beber esta copa, la copa que el Padre me ha dado a beber. ¿Qué copa? La copa de la ira. ¿La ira por qué? Cristo no le hizo nada al Padre más que amarlo, obedecerlo, honrarlo toda su vida. Nunca hizo nada para que el Padre se enoje con Él, pero estaba enojado con nosotros, con nuestros pecados. Y la ira que era sobre nosotros, la derramó sobre Él. Y entonces vienen los otros atributos, no se pueden decir más hermosos, sino que perceptiblemente para el ser humano en su pecado quizás más agradables. Y esos son el amor. En la cruz vemos el amor de Dios, porque Juan 3:16 dice que fue Dios quien envió a su Hijo a la cruz a morir por amor. Así que yo veo que Dios ama cuando veo la cruz, y que ama infinitamente, que dio su único Hijo. No mandó un ángel a morir por ti, mandó a su Hijo a morir por ti. Vemos la misericordia, porque Él podría decir: no, estos son duros de servir. Les digo 1, 2, 3, 4 y siguen. No, ya me cansé. Y me dicen: perdóname. No los voy a perdonar. Pero vemos su misericordia porque dice: sí, estoy dispuesto a perdonarte. Te voy a perdonar, no me voy a cansar. Y así lo prometió en los profetas, diciendo que no me cansaré. ¡Qué palabra! Nunca me voy a cansar de hacerte misericordia. Porque yo sé que tú no vas a dejar de pecar también hasta tu último respiro, así que es lo que me toca, dijo el Señor, perdonarte. Pero siempre que te arrepientas de corazón. En la cruz, hermanos, vemos la sabiduría, la cual dice la Escritura que los ángeles anhelaban ver y se asombran al ver cómo es que Dios, siendo justo, siendo santo, al mismo tiempo podía salvar a los pecadores. Es como que los ángeles estaban ahí charlando: Gabriel, dime, Miguel, ¿no? Los dos ángeles más conocidos ahí hablando. ¿Sabes que Dios se ha planteado salvar a esta gente? Eso me han dicho, ¿no? Pero ¿y cómo? No sé. No tengo ni idea. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo? Pero si ya pecaron, sí, ya están fregados ya, dice Miguel, ¿no? Y Gabriel dice: pero el Señor dice que los va a salvar. ¿Pero cómo? Si tiene que condenarlos. Sí, yo también estaba pensando en eso, tiene que condenarlos porque Dios es justo y tiene que condenar el pecado. La ley transgredida debe ser restaurada.
Y entonces, ¿cómo los va a salvar? ¿Cómo los va a librar? Tiene que condenarlos. Lo que ellos no sabían es que la sabiduría de Dios había previsto a la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, para morir en lugar de ese pueblo que merecía ser condenado. Y entonces los ángeles dicen, ¡wow! Nunca me imaginé eso, dice Gabriel a Miguel, que Dios mismo se iba a entregar por ellos. Increíble de lo que es capaz de tramar y de realizar este Dios. Vemos su sabiduría, vemos su infinitud, su eternidad, y vemos en la cruz, amados hermanos, vemos su eterna majestad. ¿Por qué? Porque al pecador se le ha requerido y se le requiere que pague sus pecados en una condenación en el lago de fuego ardiente por un día, por un año, un par de siglos, milenios, 3, 4 eras, no, por toda la eternidad. Eso es lo que dice la Escritura, para siempre. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si apenas viví 52 años, ¿por qué voy a pagar ahora para siempre? ¿No? Mucha gente dice así, si viví 30 y ya me estoy muriendo, ¿por qué ahora voy al infierno para siempre? Porque en tus 30 años, cada vez que pecaste, no importa los pecados que hiciste, mentir, hurtar, engañar, desobedecer a tus padres, a tu madre, usar el nombre de Dios en vano, adulterar de corazón, muchos pecados. Todos esos pecados fueron contra un Dios infinito, majestuoso y eterno. Y así como un ladrón, no vamos a decir un ladrón, así como una persona común cuando golpea a otra persona común, si esta otra persona quizás lo denuncia, termina en la cárcel o con una multa de 300 pesos o con 2 días en el calabozo por haberlo golpeado de esa manera, ¿no? Pero ¿qué pasa si cualquier persona golpea al presidente? A una persona que tiene un grado de honores mayor que cualquier persona común. No va a quedarse 2 días nada más en el calabozo. Si golpeamos al presidente en la cara, le insultamos deliberadamente y públicamente, la dignidad del presidente es mayor que el del transeúnte normal. Y eso hace que ese agravio, que es el mismo, sea mayor. La dignidad de Dios es infinita. Y cada vez que tú pecas contra Dios, tu pecado es infinito. Porque Él es infinito. Y la gravedad del agredido es lo que cuenta y no tu agresión. Dios es eterno, grande. Y entonces en la cruz vemos que no podía venir un ángel, no podía venir un arcángel, no podía venir un ser del cielo, cualquier cosa del cielo a morir por pecados infinitos. Porque ¿quién puede pagar lo infinito? ¿Quién puede pagar una deuda infinita? Pecados infinitos. Un ser infinito. ¿Quién es infinito? Dios. Nadie más. Así que en la cruz yo veo a pecados infinitos pagándose por un ser infinito. En la cruz vemos, en otras palabras, amados hermanos, a Dios. Vemos el carácter de Dios. Como decíamos, vamos en progresión. El mundo, la revelación especial, la revelación suprema. Y en la revelación suprema, en el momento más supremo, la cruz. Podemos ver cómo es Dios. Un Dios que ama, un Dios que se entrega, un Dios compasivo, un Dios clemente, un Dios bondadoso, un Dios justo, un Dios de ira, un Dios de amor, que se está expresando ahí, dándose a revelar. No hay ningún otro lugar en donde podamos conocer mejor a Dios el Padre y a Cristo que en la cruz. Por eso el centro del cristianismo ha sido por siempre, desde que empezó el cristianismo en la iglesia primitiva, la cruz de Cristo. Uno se pregunta, ¿por qué no fue la tumba, no? En vez de tener una cruz aquí, un dibujito de una tumba medio abierta y vacía. O clavos, clavitos y una corona. El signo y seña continuo del cristianismo. ¿Por qué una cruz? Porque en la cruz se consumó la obra de redención. Porque en la cruz se expresaba Dios el Padre y Dios el Hijo en plenitud a nosotros. Porque en la cruz estaba todo. La cruz es el centro de todo. En la cruz, podemos decir, y volver al texto de Juan 17, en la cruz se revela el único Dios verdadero y Jesucristo. En la cruz yo sé quién y cómo es Dios realmente.
Conocemos al Dios que se reveló en la cruz. La vida eterna es conocer al Padre y conocer a Jesucristo, porque conocer a Jesucristo y su cruz es conocer al Padre. En Juan 14, venga aquí, un par de capítulos atrás, una hoja quizás en su Biblia. En Juan 14, versículo 8, Felipe preguntó algo. Dice Felipe en el versículo 8 de Juan 14 a Jesucristo, mire, Señor, muéstranos al Padre. Señor, muéstranos al Padre. Ahí está Jesús, está Felipe, el discípulo. Señor Jesús, muéstrame al Padre. Y con eso nos conformamos. Ya con eso vamos para adelante, con todo lo que tengamos que hacer. Dame esa dosis de motivación. Felipe es casi como los que hoy dicen, dame una señal para poder seguirte. Dame algo y ya, si me la das, yo, si no, no. Entonces, miren la respuesta de Jesús en el versículo 9. Versículo 9. Jesús le dijo, lo exhortó, lo reprendió. Miren lo que dice Jesús. Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Recuerden que lo que Felipe le está preguntando y diciendo es, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, ¿tanto tiempo estoy con vosotros y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Como diciendo, ¿para qué? No hace falta. Cuando me ves a mí, todos estos años que he estado con vosotros, Felipe, estáis viendo al Padre. Porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. Él y yo, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y veréis mejor al Padre, podríamos decir que pudo decir Jesús, en la cruz, cuando me veas crucificado. Ahí podrás ver aún mejor todavía la revelación total y suprema del Padre y mía. Recordemos otra vez que leímos en Hebreos, pero ahora no los 3 versículos, sino solamente el versículo 3 en Hebreos 1, lo que se nos dice de esta revelación. Hebreos 1, versículo 3 ahora. Él, hablando de Jesús, escuche eso, es el resplandor de su gloria, hablando del Padre o de Dios el Padre, y la expresión exacta de su naturaleza. Declaraciones del autor de Hebreos. Jesús es la imagen, el resplandor de la gloria de Dios, y Jesús es la imagen exacta de la naturaleza del Padre. ¿Quieres ver al Padre? Mira a Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres conocer al Padre? Mira a Jesús. Especialmente la cruz de Jesús. Pero también lo puedes ver en su ministerio. En cada discurso, en cada sermón que el Jesús dio, en cada obra, tú estás viendo pequeñas imágenes de Dios el Padre. De su misericordia, de su gracia, de su bondad, de su poder. Y todo termina en la cruz, donde Él es perfectamente revelado. Pablo nos dice en Colosenses 2, versículo 9 de Jesús, oiga lo siguiente, para que no diga, no, el pastor leyó un versículo nada más y sacó eso de ahí, se inventó eso de que Jesús es Dios, Dios es Jesús, Jesús es como el Padre. Miren lo que dice el versículo 9 de Colosenses 2. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, hablando de Jesús. Toda la deidad, todo Dios mora en Jesús. Está en Jesús. Él es Dios. Y Él es el que revela al Padre. Y el que otorga y regala el Espíritu Santo. Conocemos a Dios en Cristo, en sus enseñanzas, en sus obras, pero sobre todo en su cruz. Así Cristo da vida eterna. Eso es la vida eterna y así es como la da. ¿A quién la da? A los escogidos de Dios. Así es como Él lo glorifica. Ese es el punto. Quiero seguir glorificándote. ¿Cómo? Dando vida eterna. ¿A quién? A todos los que tú me has dado. ¿Cómo? Dándote a conocer. ¿Cómo? ¿En dónde? En la cruz, en mi vida. Para ir concluyendo entonces, Cristo glorifica a su Padre, revelando a su Padre, dando vida eterna al revelar a su Padre.
De esa manera dice la Escritura que el Padre es glorificado por Jesús. El Padre es glorificado. Se glorifica en que su Hijo dé vida eterna y les revele y dé conocer a su Padre. Entonces te pregunto, amado hermano, amigo o amiga, ¿lo conoces? Y ya no de oídas, ya no por ver el cielo, que sí, es válido. Más que conocerlo, reconocer lo que está ahí. Y ya no solo por leerla en general la Escritura, porque leí Génesis y porque leí Éxodo. Lo conoces por conocer a Cristo y conocer a Dios en la cruz de Cristo. Al ver la cruz, como hemos dicho antes, y ver en esa cruz expresiones del carácter de Dios el Padre, manifestándose, diciendo, proclamándose, yo soy así para con vosotros. ¿Me quieres? Aquí estoy. ¿Conoces a Dios el Padre en la cruz de Cristo? Dejen de buscar a Dios en lugares equivocados. Dejen de buscar agua en cisternas rotas, decía el profeta, que no retienen agua. Vayan a la verdadera fuente de vida eterna, en donde se encuentra Dios el Padre. Y esa fuente de vida eterna, esa roca de la que fluye agua de vida eterna, es Jesucristo. Es Cristo. Se lo dijo a la mujer samaritana: el que bebe del agua que yo le daré, de su interior brotarán ríos de agua viva. Dios es encontrado en Cristo. Quiero encontrarme con Dios. Bueno, no te tienes que ir al Himalaya ni al Illimani a hacer una peregrinación trascendental. No tienes que hacer yoga ahí 5 horas hasta que llegue el nirvana. No, nada de esas cosas. No tienes que sacarte los chakras que te enseña el Reiki o las religiones orientales. No tienes que fundirte con Brahma tras un proceso infinito de reencarnaciones, de portarte bien, como dicen los hinduistas. Nada de esas cosas. Tienes que encontrarte con Cristo. Nada más. Tienes que encontrarte con Jesús. Concretamente en la cruz de Jesús. Te tienes que encontrar cara a cara. Es como ese soldado que estaba ahí frente a frente viendo todo lo que pasaba. Vio cómo Cristo entregó su espíritu, vio cómo clamó al Padre y luego dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y se salvó. O como el ladrón que estaba al lado de Cristo. Lo vio y dijo: este no debería estar aquí. Es el Rey del mundo. Y yo soy un pecador. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Dónde se encontró ese ladrón? En la cruz con Cristo. Ahí literalmente. Y así tenemos nosotros espiritualmente en nuestros corazones encontrarnos con Dios el Padre en la cruz de su Hijo Jesucristo. Y ahí le conocemos vivencialmente, personalmente. Ahí nosotros podemos acudir y decir: perdóname por mis pecados que te han clavado en esa cruz. Sálvame, te ruego, y dame vida eterna. Dame al Padre, Jesús. Y Jesús te dirá: aquí estoy, porque el que me tiene a mí tiene al Padre. Disfrútame, te daré vida eterna. Porque la vida eterna es conocer a Dios el Padre, tener a Dios el Padre. No busques en lugares equivocados. Dios es encontrado en Cristo, la vida eterna está en Jesús y solo en Jesús. Lo está porque el Padre es revelado como Padre y como Salvador únicamente solo en Jesucristo. Así lo ha diseñado, así lo ha planeado. No hay salvación en ningún otro camino, ni en ninguna otra religión, ni en ningún otro profeta, ni en ningún nada de nada. Ni en Buda, ni en nada. Ni en Mahoma, ni en nada. Ni en Elena G. de White, ni en los mormones, ni en Joseph Smith, ni en nada. Solo en Cristo. Y en la cruz de Cristo. Mis amados, esta es o debería ser la meta más importante de todo ser humano. A saber, conocer a Dios en Cristo. Encontrarme con Dios, encontrándome con Cristo en su cruz. No hay objetivo más excelente en la vida de un hombre que conocer a Dios.
en Cristo. Y así tener vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres tener a Dios? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser perdonado y no condenado? Simplemente mira la cruz de Cristo, reflexiona en ella, cómo Dios se revela en ella, pídele perdón por tus pecados y te encontrarás con Dios el Padre. Tendrás vida eterna. Búscalo ahora, no mañana. Se dice que el mañana lo inventó el diablo. El hoy es de Dios. Busca a Dios el Padre en Cristo y si lo buscas de todo corazón, lo hallarás. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a ti te ha placido reunir en Cristo todos los tesoros de la sabiduría, de la revelación de tu persona y de las bendiciones celestiales. No hay otro lugar, no hay otra persona, sino Cristo y su cruz, en donde tú, Padre, te manifiestes con toda tu gracia, con todo tu poder, con toda tu santidad, con toda tu justicia y con todo tu amor y todo lo que tú eres. Ayúdanos a ver a Cristo, para que al ver a Cristo te veamos a ti cada vez más. Glorificar a Cristo y glorificarte a ti al glorificar a Cristo. Vivir para Cristo y así vivir para ti por medio de Cristo. Te lo pedimos, amado Dios. Toca a los corazones. Regala corazones hoy, si así te place en tu misericordia, a aquellos que no tengan vida eterna. Concede la fe de ver con ojos espirituales en la cruz de Cristo el perdón de sus pecados, la gloria de tu nombre, Padre, a tu propia persona, en la manifestación de Jesús. Ayúdanos a ser una iglesia centrada en la cruz de Cristo, a vivir por Cristo y morir, si así es necesario, por Cristo. Te lo pedimos, amado Dios, glorioso Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.